para empezar la conversación vamos a estar conversando una media hora, 40 minutos más o menos. Después Mercedes nos va a guiar por una práctica de mindfulness y vamos a dejar por último un espacio para preguntas y respuestas, así podemos terminar dentro de lo que es una hora. Mercedes, ¿cómo podrías definir el origen, explicarnos, perdón, hay un micrófono abierto, ¿cómo podrías explicarnos, definir un poco el origen del mindfulness y también la adaptación que se le hace con la que vos trabajás hoy en día? Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, gracias por la invitación. Bueno, el origen del mindfulness digamos, proviene de lo que serían las tradiciones de meditación orientales, pero en realidad lo que hoy conocemos como el mindfulness, tal y como aparece hoy en día en el mundo de la educación, de las organizaciones, de la psicología, la salud mental, tiene más que ver con un grupo de gente que fue llevando como estas tradiciones hacia Occidente, y fue en este intercambio, en esta transición, fueron como incorporando y agregando algunos elementos bien propios de la cultura occidental, ¿no? Uno quizá tiene esta idea de tradiciones orientales, inclusive basadas en lo que podría ser tradiciones budistas y demás, que tiene algunos mitos, algunas ideas en relación a eso, que son medio incompatibles en algún sentido con nuestra vida occidental, productiva, de trabajo, etc. Y bueno, esta gente lo que justamente se fue acercando a estas dos posiciones y generando una manera diferente de acercarnos a esta idea del mindfulness, que básicamente a lo que nos invita es a reconectar con nuestra capacidad de estar conscientes en el presente, en lo que hacemos, tal y como está ese presente, de una manera más atenta, más compasiva, más amable. Bueno, tiene un montón de aristas que van nutriendo esta idea del mindfulness, que en general dicen que es bastante difícil de definirla, justamente porque es muy vasta, ¿no? Es muy amplia, y se mete, digamos, en un montón de cuestiones de nuestra vida. Pero básicamente esa fue la adaptación, y en realidad Jon Kabat-Zinn, que es como el creador del entrenamiento, que nos ayuda a reaprender y a reconectar con esto que tenemos naturalmente. O sea, la capacidad de estar conscientes en lo que hacemos, presentes y conectados, la tenemos como seres humanos. El tema es que justamente por diferentes aspectos de nuestra evolución como seres humanos, se fueron desarrollando en nosotros otras capacidades quizá con mucha más prevalencia y más fuerza. Por ejemplo, bueno, todo lo que tenga que ver con lo racional y el avance científico, que de alguna manera nos arroja hacia un estilo de vida más productivo, más de progreso, que puede en el camino favorecer que uno vaya perdiendo este sentido de la conciencia, de la conexión, de la pausa, de la lentitud, un montón de cuestiones que tienen que ver con esta otra capacidad que tenemos. Ambas capacidades, en realidad, si se quiere, acá lo estoy hablando en términos por ahí más neurocientíficos, ambas capacidades están innatas en el ser humano porque nuestro sistema nervioso está preparado para las dos cosas. El tema es qué va predominando en mi vida y en la evolución del hombre también, y cómo hago para encontrar ese equilibrio entre estas dos cuestiones, de poder ralentar, de poder ser más consciente de lo que me va pasando, más allá de no por esto perder de hacer mi progreso, mi productividad, mi avance, ¿no? Y, digamos, y esto respondiendo a tu pregunta de cómo se fue adaptando esto al mundo, ¿no? O sea, creo que la necesidad que tenemos hoy de incorporar el mindfulness en los distintos aspectos de nuestra vida tiene que ver con una necesidad real de que en este camino que se fue automatizando de progresar, producir, hacer, consumir, todo lo que va por un camino de acción, podríamos decirlo, llega un punto en el que satura, no es eficiente, agota,
estresa, burnout, bueno, todo lo que un poco ya sabemos, y para esto necesitamos algún camino que nos ayude a reencontrar el equilibrio que naturalmente tenemos, que esta es la parte también que yo subrayo mucho, ¿no? Nosotros tenemos esta capacidad de reequilibrarnos, ¿no? Entonces el mindfulness es una opción de camino para eso, tiene como un caminito, un protocolo, un entrenamiento que ayuda a que uno pueda volver a conectar con esa capacidad de estar presentes en el presente, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque eso parece solo palabras un poco escuchadas, pero tiene un montón de llegado a un montón de aspectos de nuestra vida. Sí, o al revés, a veces escuchamos demasiado y quizás más livianamente estar en el aquí y el ahora, que quizás es a lo que te estás refiriendo también, pero en esta capacidad de estar conectados, que es una de las líneas, me parece que por lo que planteas, fundamentales del mindfulness. ¿Se podría hablar del objetivo primordial y de los fundamentos, cómo podrías explicar los fundamentos básicos de la disciplina en sí? Los fundamentos básicos de la disciplina en sí, bueno, que no es más que una práctica, más que una disciplina, es una práctica. Vos la podés llevar de una forma más o menos disciplinada, si se quiere, y este es mi humilde aporte y opinión. Yo creo que cualquier cosa que uno haga con disciplina, uno va pudiendo ser más, favorece a esta conciencia de un progreso y un proceso que se va alimentando, ¿no? O sea, la disciplina te permite ver que si yo repito de esta manera, voy generando un poco más de esa práctica en mí. Pero el objetivo acá tiene que ver con estar directamente más consciente de quién soy y poder aprender a atenderme en todas mis necesidades momento a momento, ¿no? Y para esto necesitas incorporar como distintos conceptos que incluyen el de la impermanencia de la naturaleza, del dinamismo de la naturaleza, o sea, no es una conciencia de algo estático y rígido como tal vez la mente más racional tiende a presentarnos, la mente racional tiende a decir esto es así y necesito que dure así por un tiempo, y la naturaleza te dice, bueno, no tanto, las cosas son mucho más fluidas, y esta conciencia es la forma que también uno logra para mantener cierta estabilidad frente a esto y cierta flexibilidad para también poder moverte en este dinamismo natural que tienen, por lo menos vamos a hablar de la naturaleza. La naturaleza incluyen claramente todos nuestros procesos internos, pensamientos, emociones y sensaciones físicas, que es lo más interesante de empezar a observar, ¿no? Porque ahí uno empieza a conocerse, y a partir de la posibilidad de conocerse es lo que a uno le permite ir siendo consciente quizás de condicionamientos o algunas determinaciones que quizás no son tales o que pueden cambiar y ser distintas, pero solo a partir de saber un poco de dónde vengo, ¿no? O sea que eso es como lo central. La disciplina te suma eso, y te suma la posibilidad de observarlo, que no es un detalle menor, porque acá hay bueno, primero hay mucha bibliografía y muchos estudios, investigaciones que sostienen los beneficios reales y concretos de mindfulness, que para ser precisos son la reducción del estrés, de la ansiedad y la depresión. Después hay un montón de otras promesas que no terminaron de ser tales, pero en estas tres cosas realmente uno logra aprender a interrumpir algunos procesos de pensamiento que favorecen pensamientos más negativos, la rumiación, ¿por qué no? Pensamientos más relacionados con provocadores de ansiedad y pensamientos provocadores de estrés, ¿no? Eso es como el fundamento más central y más sostenido en el tiempo de estos casi 30 años que el mindfulness está un poco desde que nació hasta ahora, que fue siempre creciendo, ahora está encontrando su equilibrio, lo cual está buenísimo, pero eso es muy contundente en los estudios, y es muy contundente en los alumnos y las personas que empiezan a entrenarse, ¿no? O sea, el entrenamiento que consta de 8 clases, el entrenamiento formal, tal y como lo empezó Kabat-Zinn cuando ideó
este programa de reentrenamiento o entrenamiento en conciencia o atención plena, es un formato de 8 clases, que cada una tiene un cuerpo teórico con un rational, con una metodología, con una didáctica y una práctica. Y más o menos en la clase 4 ya es casi, te diría, una estadística casera, más allá de que está la real y hay miles de estadísticas reales, pero en donde realmente las personas empiezan a observar que este entrenamiento, estas pequeñas prácticas que fueron haciendo, que fue entrenando a su cerebro, a su cuerpo, a sus emociones, a su mente, después ellos empiezan a ver que esto lo llevan a la vida cotidiana. Entonces, esta cuestión de por ahí registrar una tendencia que tengo a hacer algo que por ahí no es lo mejor para mí en ese momento, que lo puedo observar bien claramente haciendo una práctica, después en la vida cotidiana me empieza a salir naturalmente, ¿no? Y esto es lo que uno sabe desde las neurociencias, que todo aquello que nosotros repetimos sistemáticamente en el tiempo, en un momento nuestro cerebro necesita mucha menos energía y dedicación para que eso salga con un poco más de espontaneidad. Eso es lo que empieza a pasar, que la gente dice, estaba en el semáforo a punto de reenojarme por tal cosa y me di cuenta de la tensión, me di cuenta que estaba apretando los puños, me di cuenta de mi actitud, me di cuenta de lo que estaba pensando y pude decirme algo diferente y decidir una respuesta diferente a salir a bajar la ventana y agarrarme un poco más fuertemente, ¿no? Un clásico. Entonces, esto es lo interesante. Yo creo que esto es lo más fundamental del mindfulness. El poder lograr como integrarlo con la vida cotidiana, ¿no es cierto? Sí. ¿Y vos cuándo empezaste con mindfulness? Porque tiene unos 30 años más o menos la disciplina, y vos hace rato que estás con esto y te seguís, estás en continua formación, es muy interesante el camino que hiciste. Si nos querés contar un poquito acerca de eso y qué estás haciendo en realidad. Mirá, sí, la verdad que yo siempre, a mí la gente me dice, bueno, pero esto no es para mí, yo soy ansioso, mi mente no para, y digo, momento. Digo, yo era una atribulada mental absoluta, o sea, tenía una cantidad de pensamientos desordenados y bueno, y además, bueno, en su momento había trabajado un montón y bueno, tenía muchos pacientes y había tenido como para mi gusto, sin mucho diagnóstico, una quemazón, ¿no? Un burnout ahí medio incipiente, que dije, no, esto no da para más, hijo chiquito, bueno. Y yo hace mucho tiempo que venía escuchando, esto fue hace 15 años que hice mi primer MBCR. MBCR. MBCR son las siglas del entrenamiento, del programa para entrenar, que es Mindfulness Based Stress Reduction, que en castellano se llama Programa de Reducción de Estrés basado en Mindfulness. También está en habla hispana, pero bueno, mucho ahí en inglés porque originalmente se desarrolló ahí y se sigue desarrollando en su máximo esplendor allá, la verdad. De hecho, yo me terminé formando allá, porque acá todavía era muy recién empezaba. Y bueno, fue medio un amor a primera vista en su momento, ¿no? Y me causa gracia porque John Kabat-Zinn, el creador del entrenamiento, él dice que el mindfulness, en realidad la práctica, es una relación de amor. Y es interesante eso, que por ahí, bueno, es una palabra que es puede sonar un poco fuerte, pero un poco tiene bastante de eso, ¿no? Con todo lo que eso conlleva también psicológicamente hablando, ¿no? En un mundo en donde venimos de muchos años, en donde todo tenía que ver con la presión, el esfuerzo, pero sobre todo con la autocrítica y el reto. Y bueno, hoy desde las neurociencias, desde la psicología en general y desde el mundo en general, sabemos que uno funciona y que necesita de un cierto, bueno, y en las organizaciones, y acá meto un poco también de esto, que uno necesita de un contexto y de un ambiente para que nuestros procesos más positivos, más productivos, más potenciales de desarrollo aparezcan, ¿no? O sea,
yo pienso que el ser humano tiene la capacidad todo el tiempo de disponerse y generar condiciones. El mindfulness para mí es una gran herramienta para eso. A mí me enseñó sobre todo eso, la importancia de disponerme, que es muy importante en el mindfulness, se llama intención, después ahora desde otros lados también se llama mindset, o sea, hay un montón de formas de llamarlo, pero que tiene que ver con la importancia o la certeza de que es bastante más significativo en los resultados, la mirada que nosotros tenemos hacia lo que nos pasa, que es lo que nos pasa en sí mismo, ¿no? O sea, eso es como un paradigma que está muy, muy de fondo en todo esto. Así que bueno, para mí fue como la herramienta que yo venía necesitando, buscando, tanto es así que decidí empezar a formarme y empezar a enseñar a otros lo que a mí me había parecido revolucionario en su momento, algo muy distinto a lo que venía escuchando incluso de años de psicología y de otros approach, ¿no? Es interesante esto que decías, ahora quiero preguntarte algo específico de la práctica, pero en relación a cómo nuestra mente tantas veces tiene una tendencia a ocuparse. Cuando leí la cantidad de pensamientos automáticos que tenemos, no sé si era por minuto o por hora, no podía creerlo. ¿Nos querés contar un poco acerca de esto? Ese es un estudio que ya es viejo, pero vigente, que lo hizo Sara Lazar, que es una gran investigadora en el mundo de mindfulness, y ella lo que estudió justamente cuántos pensamientos teníamos por día, y llegó a la conclusión de que teníamos entre 12.000 y 50.000 pensamientos por día. Pero lo más interesante de eso es que 95% de esos pensamientos son los mismos. O sea, todo el tiempo estamos repitiendo. O sea, si uno tuviera que agrupar, hay 2 o 3 grandes pensamientos, después hay un montón de otros que se desligan de ese, pero que siguen siendo los mismos temas, ¿no? O sea, porque si fueran genialidades, que no tuviera toda esa cantidad de pensamientos, bueno, estaríamos, pero la realidad es que no, que nos repetimos todo el tiempo y sí, es interesante de verlo, sí. Es un poco abrumador entrar como en esa conciencia de, bueno, de cómo funcionamos por inercia hasta que, bueno, vamos a prácticas como esta que estás comentando. ¿Cómo es el tema de la práctica? Vos nos decís, bueno, que el comienzo es un curso que tiene 8 clases. ¿Qué es lo que sucede en esa formación? ¿Es una meditación guiada? No sé bien cómo funciona. ¿Cómo es la práctica en sí, el acercarse a esto? Mira, las prácticas son 4 prácticas que son como milenarias y que comparten un montón de teorías, de enfoques, de aproximaciones. El objetivo acá no es que uno se convierta en un meditador. La meditación es como el vehículo, si se quiere, o la estación de servicio en donde uno un poco va a observar dónde está parado. Para eso, indefectiblemente, necesitas parar y delimitar un tiempo y un espacio para poder verte, escucharte, sentirte, lo que sea que vaya a suceder en ese tiempo, eso seguro. Y después en estas prácticas son estas 4 prácticas muy clásicas dentro de lo que es el recorrido del budismo, de donde se nutren también estas prácticas, que son el escaneo corporal, el yoga con lo que se llama el yoga consciente, o un yoga muy lento, muy sentido, no un yoga por lograr cosas, sino un yoga que es para concientizar del movimiento. Después tenés la práctica formal, que es lo que uno podría pensar como una meditación, sí, más formal, que trabaja un poco más con los pensamientos, ya no tanto con el cuerpo, si bien el cuerpo, pensamiento, emociones y sensaciones físicas están todo el tiempo presentes en todas las prácticas de mindfulness, y todas tienen el mismo fin, que es observar qué es lo que a uno le va pasando en ese momento con la práctica. Es como si fuera un pequeño laboratorio de la vida, porque cuando uno se sienta a practicar, uno piensa que pone la mente en blanco o que está, digamos, dando vueltas
así sin parar, que a veces puede pasar claramente, pero la realidad es que a cualquier cosa que nos suceda mientras practicamos, lo que favorece es que nosotros podamos observar qué nos pasa a nosotros con los acontecimientos externos e internos de nuestra vida. O sea, si yo estoy meditando y viene alguien a hablarme, a interrumpirme, eso es una situación que en la vida me pasa más de una vez. Entonces, que yo pueda observar qué pensé, qué sentí, qué me pasó con eso, cuál fue mi tendencia, eso es lo que yo empiezo a observar. Esa es la información que yo empiezo a observar, que es justamente empezar a registrar y empezar a tener mucho más a mano esa información para poder saber después cuál es la respuesta que quiero dar, que es lo que voy a hacer con conciencia. Muchas veces lo que nos sale es automáticamente, mucho, el famoso piloto automático, o sea, estoy sentada meditando, parece que no pasa nada, pero mi cabeza pensó que hice hace un rato, que me peleé con no sé quién, que tuve esto, que estuvo buenísimo, que dentro de un rato va a pasar tal cosa. Eso no es lo que está bien o mal, o importa o no importa. Eso va a ocurrir. Lo que yo tengo que ver es qué me pasa a mí con eso, cuál es mi reacción frente a eso. No es lo mismo que yo decida que yo naturalmente tengo una tendencia a quedarme atrapada por ese pensamiento, o que pueda decir, mira, acá estoy pensando en esto, pero en este momento la idea es que yo esté concentrada en mi respiración, por ejemplo, y pueda volver a mí, digamos, ¿no? A esa conciencia, llevarla donde yo quiero llevarla. Ese es el ejercicio, y eso es lo que entrenamos, en traer la conciencia hacia donde yo quiero, y eso de alguna manera alinea a la mente, al cuerpo y a las emociones, con un trabajo repetitivo, obviamente. Gracias Mercedes, ¿cómo se aborda esto desde nuestro ser laboral? Bueno, somos uno, por supuesto, pero ¿podrías contarnos un poco acerca de la práctica de mindfulness en relación a nuestra relación con nuestro propio ser laboral, con nuestro trabajo, con cómo tomamos el trabajo, bueno, con todo ese mundo organizacional del que formamos parte? Mira, yo creo que el tema del awareness o autoconciencia es algo que en todos lados es fundamental, pero creo que en los ámbitos laborales, sobre todo, ¿no? En esta cuestión en donde hay un sistema, en donde hay un montón de no solamente mis reglas y mis mandatos y mis creencias más conscientes o menos conscientes, sino que ahora se suman un montón de cosas que se suponen que se esperan de mí y que hay que hacer dentro de una empresa, una organización, a veces más sutiles, a veces menos sutiles, o más evidentes o menos evidentes. Hay distintas maneras en las que uno podría pensar el mindfulness dentro de una organización. De hecho, hemos tenido experiencias de distintas índoles, desde trabajar con personas individuales hasta pequeños equipos, hasta áreas un poco más grandes o hasta alguna cuestión más macro. Todas sirven, ¿sí? Pero siempre sirve si aquella persona que está interesada en, y esto vale para todo en el mindfulness, en transmitir el mindfulness, está dispuesto a practicarlo y a empezar a hacer ese trabajo de conciencia sobre uno mismo que requiere la práctica de mindfulness. Yo creo que eso es como para mí la clave, que a veces es difícil, porque a veces te llaman y te dicen, quiero que le des el mindfulness a este grupo para que se comuniquen mejor entre ellos, y yo, jefe, estoy acá y no tengo nada que ver con eso, ¿no? Y eso es como que empieza, pero se va cayendo por el camino, porque acá hay algo del modelado y de la inspiración un poco desde el liderazgo, pero no el liderazgo porque tengas que estar en una posición de liderazgo, sino el liderazgo personal, el autoliderazgo, porque en realidad el mindfulness tiene que ver con un liderazgo personal, porque vos, ¿qué es lo que haces? Te conocés a vos y a tus lados, que también por momentos te llevan a reacciones y situaciones que a vos no te gustan. Eso lo capitalizás, lo conocés, lo observás en la práctica meditativa o en lo que hagas para ahí frenando y mirando, y lo capitalizás para vos poder usarlo y ponerlo al servicio personal y por supuesto del otro, porque si vos estás en ese camino, naturalmente eso lo vas a llevar a los otros,
inspirando y no forzando, obligando, bajando línea, culpabilizando. Es otro camino completamente distinto. Entonces, para mí, si vos me decís el ideal, pasa por ahí dentro de la empresa. Después, en lo que es empezar a trabajar desde la conciencia personal de, bueno, dónde está parado uno, ni hablar de todo lo que tiene que ver con la comunicación, que básicamente es donde también uno puede experimentar más el estrés en una empresa, desde lo dicho y lo no dicho, y de cómo preguntarlo, y cómo dar lugar, y cómo dar espacio para que todos tengan sus voces, etcétera, etcétera. Eso, ahí hay un montón, pero el primer paso para mí es desde la propia autoconciencia de uno, que por supuesto implica cierto nivel de valentía, porque va a implicar eh, volver un paso para atrás, entender cualquier tipo de fracaso, vamos a llamarlo, como un camino de aprendizaje. En la bibliografía son muy firmes de tener un poco la teoría del aprendizaje enmarcada en la empresa para que esto pueda fluir, y no en la cultura resultadista de objetivos, de que todo pueda ser una instancia en donde las personas se nutran, crezcan y generen las condiciones para que se abra y aparezca en nosotros el estado necesario para que demos y recibamos de una manera mucho más pacífica, mucho más abierta, mucho más, sí, de acuerdos y receptiva que de otra cosa, ¿no? Tiene que ver entonces primero con la aceptación para luego proponer el cambio. Estoy entendiendo bien que es identificación o autoconocimiento, aceptación como una gran etapa, me imagino, también, y después sobre eso trabajar lo que se quiere o lo que se necesita cambiar. Sí. ¿Qué están haciendo? A ver, yo me imagino a alguien que está escuchando esta conversación y que está pensando, uy, mi empresa o mi organización, mi institución o mi consultora, ¿no? En distintas escalas, estamos años luz de poder hacer una práctica así, o de poder... ahí se fue la cámara, Mechi, no sé si... ¿No seguís escuchando? Se cortó. A ver. Uy, por alguna razón se cortó Sí, la se fue, comunicación. me parece, ¿no? Sí, Sí. ahí está volviendo. Ahí está. Espera que está silenciada, escuchándote, también me imagino que mucha gente está pensando, bueno, seguramente lo necesitamos en mi organización, en mi equipo, etcétera, pero estamos años luz o yo me siento años luz de poder plantear esto como práctica, porque es algo diferente. Sin embargo, escucho mucho también que se está abriendo la organización, o el mundo laboral se está abriendo también a esta identificación de necesidad y a poder llevarlo a cabo. ¿Cuál es por un lado, la tendencia? ¿Qué es lo que a vos te consultan sobre esto a nivel organizacional? Y por otro, ¿cuál puede ser una buena forma, como vos decís también, comprometida o consciente de empezar, quizás por alguna acción pequeña o alcanzable? Claramente creo que cuando la organización viene trabajando ya en una cultura en donde hay espacio para este tipo de conversaciones, no solamente desde mindfulness, sino desde otras cuestiones que tienen que ver a la importancia de estos aspectos dentro del mundo laboral, no solamente por entender que el ser humano está bueno que se sienta bien en donde esté, sino porque además trae beneficios para la productividad de la empresa. Si uno se quisiera poner en ese lado solamente, cuando la empresa viene con ya una cultura recorrida esa, es bastante más fácil entrar en consonancia con eso, no solamente con los líderes, digamos, o aquellos que toman la decisión de quizás ofrecer este espacio a la gente, sino porque la gente también siente que eso es algo que la empresa valora.
eso es re importante, porque a veces pasa que te piden alguna capacitación para algunos, pero que lo hacen como una especie de rescate o de supervivencia de, bueno, habría que darles esta capacitación a esta gente, vamos por acá, y eso se nota en la gente, en la receptividad de la gente, y se nota también en la posibilidad de sostenerlo, de ir generando diferentes acciones dentro de la organización. Después está lo que cada uno puede hacer en su cotidianidad, que siempre tiene que ver con un camino personal. Eso también tiene como de bueno, ¿no? En esto, en donde acá sos vos con vos, en definitiva, y eso se vuelca después hacia el afuera, pero hay un montón que vos podés hacer vos desde vos. Entonces ya eso, si vos tenés alguna clase de capacitación en la empresa o fuera de la empresa, de alguna manera vos podés ir poniéndolo en marcha, porque es algo que en ese punto depende solamente de vos. Por supuesto que si hay un soporte desde tu grupo de trabajo o desde tu empresa o donde estés, eso va a ser mucho más fácil, porque se instalan algunas cosas que se van empezando a instalar, y después, bueno, es un proceso como todo, ¿no? Las grandes empresas que han tenido quizás hasta como comunidades de mindfulness dentro de la empresa, que hay, por supuesto, en multinacionales americanas, en donde tienen mucho más recursos y posibilidades para hacerlos, están bastante unos pasos adelante en relación a esto, lo tienen así, y tienen, claro, instaurado, entre que tienen un montón de gente, tienen instaurado momentos de práctica, salones de práctica, en donde, bueno, uno ya con eso quiere decir un montón de cosas, naturaliza que eso es parte de una necesidad, o sea, que todos necesitamos descansar, que todos necesitamos, pero descansar no que sea jugar al pool o, no sé, me voy a tomar una cerveza, como algunas empresas también lo plantean, que está muy bien, no digo que eso no esté bien, pero ese es otro modo. Este es un modo que tiene que ver con, para ser productivo tengo que descansar un poco y dejar de ser productivo un rato, para que eso se acomode, para que eso se asiente, para que para que las cosas vayan a la tierra. Para cuando yo practico, mucho de lo que uno hace es también empezar a discernir qué es lo que está en mi control y qué es lo que no, y en eso también hay mucho del cuerpo. El cuerpo es un gran vehículo en todo esto, y ahí también entran cosas que uno puede hacer desde el ambiente organizacional, ¿no? O sea, nosotros tenemos una postura muy, muy mental, muy de mis hombros para abajo, es inexistente en mi trabajo, ¿no? En mi lugar de trabajo. Ya los escritorios, ya los Zooms, todo lo que hacemos indica que eso es así. Entonces, bueno, esta cuestión de las micropausas, las posturas, el acomodar, el recordar. Y el trabajo más importante en el mindfulness es recordar. De hecho, la definición en Pali, que es el idioma, digamos, original, antes de que lo traduzcan al mindfulness, en la misma definición dice recordarnos de estar presentes, que a mí me parece una sutileza muy acertada y muy sabia. ¿Por qué? Porque nos vamos a olvidar. ¿No? Ellos no dicen, no, che, cuídate de no olvidarte. Te dicen, no, te vas a olvidar. Tu trabajo, tu obsesión tiene que ser recordarte de volver al presente, porque tu mente se va a ir, porque es una mente de mono que va de acá para allá, pensamiento en pensamiento, acelerada, divagante, todos los términos que hoy se usan para describir a la mente racional como tal. La mente sabia, que es la que uno quisiera cultivar, implica ser consciente de eso y volver. Y volver significa volver y unir con el cuerpo, unir con las emociones, unir con el ambiente, unir con el otro, con cómo resueno con el otro, toda esa conciencia que, bueno, es la que trabajamos. O sea, hacemos la gimnasia, la meditación, y después eso es lo que volcamos en la atención plena hacia la afuera, ¿no? En la vida, digamos. Buenísimo. Entonces, más allá, viste que muchas veces en las organizaciones tratamos de entender cuáles son las tendencias, incorporarlas, traerlas, hacer capacitación o, bueno, charlas, ¿no? Me imagino que esto no se puede hacer sin el momento de la práctica. No es que vas a dar charlas de mindfulness, sino que se requiere también la ejercitación, el pasarlo por el cuerpo uno mismo. Exactamente. Entonces podemos usar también este momento
en donde estamos aprendiendo, o sea, siendo presentados a esta práctica de mindfulness, quizás podemos hacer esto que proponías de hacer un pequeño ejercicio. Dale, buenísimo. ¿Están de acuerdo? El que quiera, como quiera. Otra cosa que también es propio de la práctica de mindfulness, que no tiene muchas pretensiones, ¿no? A veces me preguntan si la mente en blanco, si esto, si la visualización, si la no. Acá es muy simple, es una guía muy simple, muy descriptiva, porque justamente lo que buscamos es eso, es una práctica científica, como quien dice, investigativa, o sea que va a ser que uno pare un ratito para curiosear con uno mismo, a ver en qué ando, cómo llego hasta hoy, ¿sí? Así que desde ese mismo espíritu, la idea es que ustedes se acomoden en la postura que quieran. Normalmente sugerimos la espalda como erguida, ¿no? Las piernas a 90 si estoy sentada, las manos en la falda, pero no es una cosa re rigurosa. Si hoy siento que necesito echarme un poco más en el respaldo, me echo. Si siento que puedo estar un poco más separada como para poder empezar a sentir que uno va como separando las vértebras, también está ok. O sea, y ojos cerrados, ojos abiertos también. Yo los míos los cierro porque, bueno, un poco favorece a la concentración, pero eso también está, digamos, lo dejo a criterio de ustedes. Yo voy a tocar unas campanitas para que marquemos el tiempo y no pasarme, para empezar y terminar, así todos saben que empiece y que termina. Los voy a invitar a comenzar esta práctica sintiendo el cuerpo tal y como está en este momento. Vamos a tratar de despertar la curiosidad en las sensaciones. Probablemente la mente nos quiera llevar a una idea, una imagen del cuerpo, pero vamos a tratar de sostenernos en la experiencia sensorial. Por ahí sentir el pie en contacto con la media o con el zapato, con el piso, si los tengo apoyados ahí. Y ver cómo es ese contacto, si hay frío, calor, humedad, sequedad, alguna sensación en particular. Bueno, si no hay ninguna que me llame la atención. Y desde ahí, desde la totalidad de la planta, bien apoyada en una tierra que sostiene, vamos a recorrer el cuerpo, sintiendo las piernas, los glúteos e isquiones bien firmes, sostenidos en el asiento de la silla. Quizá desde ahí también terminar de acomodar el cuerpo si quieren. A lo mejor necesitan hacer algún movimiento también antes de arrancar. Pero es como si de a poco fuera empezando a conectar y a tomar conciencia de cómo está mi cuerpo en este momento. Cómo llega este momento del día, de la semana. Y de a poco ir acompañando con la respiración tal y como está en este momento. Por ahí podemos empezar con una respiración más profunda, una inhalación más profunda, para luego dar lugar a que la respiración encuentre su propio ritmo de este momento. Y de a poco ir observando cómo me siento emocionalmente en este momento. Si a lo mejor vine apurado, o tengo muchas cosas dando vueltas, o tengo cosas que hacer después que me tienen un poco inquieto. Y lo que voy a hacer ahora es solamente tomar conciencia, darme cuenta, notar cómo estoy, como
como el buen amigo que se da cuenta de cómo estoy de solo mirarme. Cuidando quizás de tratar de no juzgar lo que me pasa, sino más bien ser un poco más descriptivo. Observar también los pensamientos, su ritmo, su cantidad. Tal vez me doy cuenta que en este momento tengo la mente en blanco. O tal vez tengo un montón de preguntas acerca de lo que estoy haciendo, opiniones, juicios. Y de nuevo, solo por este momento, la invitación es a darme cuenta de qué es lo que va apareciendo, qué es lo que va surgiendo. Y voy a dejar también que me lleguen los sonidos externos, las luces externas, la temperatura, practicando que en este momento no tengo nada que hacer con eso, como si me diera ese permiso. La mente seguramente va a querer buscar algo para hacer, le gusta resolver. Y yo me voy a dar cuenta de cuando la mente vaya para ahí y voy a volver a traerla a la postura. Me voy a volver a anclar en mis isquiones, en mis plantas bien apoyadas y sostenidas en la tierra y en la respiración, con la sola intención de descansar un ratito. En un rato me voy a ocupar de todo lo que me tengo que ocupar, pero ahora voy a tratar de mantenerme ahí, en una respiración que probablemente esté un poco más suave, descansando también en el silencio, de que no tengo que responder, nadie que me hable, nadie que me demande, para de alguna manera despertar mi sistema de autocalma. Y si veo que estoy muy tomado por mucho pensamiento, mucha ansiedad, preocupaciones, voy a practicar tener una mirada de paciencia, de amabilidad, de una aceptación activa, de, de saber que puedo sostenerme a mí mismo a pesar de todo lo que se mueve, desde una conciencia abierta, una conciencia incondicional hacia lo que me está pasando. Solo por este momento. Y 1000 veces me voy a distraer y 1000 veces voy a volver, porque lo importante es volver. Darme cuenta de que la mente se distrajo y volver a esta respiración. Esta, única e irrepetible. Cada respiración es única e irrepetible. Como lo es cada momento que pasa. Y observando todos los fenómenos internos y externos como eventos pasajeros. Un sonido, un recuerdo, una imagen. A todos los voy a observar por igual. Todos pasajeros.
Y desde la respiración y de la conciencia de un cuerpo que se va serenando, ir observando cómo cambia mi realidad interna momento a momento. A lo mejor un momento de calma y de golpe aparece una idea, de golpe aparece un conflicto. Y ahí también poder observarlo, pero sin apegarme y sin intentar resolverlo en este momento, sin perder la dirección, ni la intención, ni la disposición, que es la de simplemente descansar, conectar conmigo en mi totalidad, más allá de este conflicto en particular o de esta situación que me tiene muy preocupado o muy ocupado. Y voy a renovar mi intención a cada momento, la intención de querer practicar estar presente, de querer practicar conocerme a mí mismo, de hacer una pausa y ver cómo estoy, de hacer un descanso antes de seguir mi tarde. Observando si a lo mejor lucho con mis distracciones, o si me agarra somnolencia, o si hay mucho juicio, lo hago mal, lo hago bien, esto no es para mí, esto no sirve, ¿qué es esto? Observando todo eso que va apareciendo y practicando no identificarme con nada, solo tomarlo como ideas o pensamientos pasajeros, reales pero no por eso verdaderos o ciertos. También de alguna manera dejar que todo el peso de los pensamientos, la tensión en los hombros, dejar que drene un poco hacia la tierra, como si pudiéramos soltar el esfuerzo que hacemos todo el día para mantenernos firmes contra la gravedad, ¿no? Como si este fuera el momento de dejar que la gravedad haga su trabajo y que nosotros simplemente acompañemos la naturaleza de nuestro cuerpo, de la gravedad, de un montón de fuerzas que no vemos ni sentimos continuamente. Quizás aflojando suavemente un poco el rostro, aflojando los hombros. Si quieren pueden hacer alguna pequeña rotación, algún movimiento, o mismo del cuello, que también es un lugar de tensión. Y ahí donde están, en la medida que cada uno lo vaya sintiendo, van a hacer una respiración un poco más profunda, consciente y sentida. Y hacer el estiramiento que el cuerpo les pida en este momento. Pueden estirar los brazos, hacer alguna torsión, desperezarse, lo que en este momento sientan.
Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo están? Buenísimo. Excelente. Como yoga, pero en el trabajo. Lo cual nunca había hecho. Permitirse hacer eso es lo bueno. Incorporarlo como idea. Sí, realmente es esto, ¿no? Es simple, porque cuando lo hacemos sabemos que hay algo ahí que todos nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, que realmente el cuerpo necesita parar y sentirse. Nosotros necesitamos parar y sentirnos. Lo difícil o lo desafiante en esto es recordar hacer las pausas, ¿no? Yo creo que ese es un poco el gran ejercicio y que realmente es el ejercicio del mindfulness, ¿no? Por eso cuando me dicen, bueno, yo no voy a poder, es un entrenamiento en recordárselo. Por eso, por supuesto, que favorece una comunidad, favorece que el de al lado mío lo esté haciendo. Pero bueno, no es solamente eso, ¿no? Uno puede empezar por uno. Y la buena noticia es que al ser una práctica, al principio te cuesta infinito. Y después el cerebro, una vez que se habituó a la práctica, una vez que sabe que se sienta o que va a parar, es mucho más rápido el acomode. Las primeras veces uno está media hora hasta que la cabeza decide parar medio segundo, ¿no? Es como que decís, esto es una tortura, no duró ni un segundo. Pero la segunda vez es menos, la tercera vez es menos, y esto es muy, muy, muy de lo que se sabe con respecto a los hábitos dentro de las neurociencias. El hábito se lleva el mayor costo en la instalación. Una vez que se instaló, esa es la ventaja del hábito, que tu cuerpo economiza, entonces se siente y dice, viene la práctica. Entonces, ¿qué hace? Ya no pavea, porque ya sabe que este es el momento de la práctica. Después o antes vos vas a pavear igual, porque todos paveamos, pero en ese momento vos vas a tener, y ahí entra un poco la cosa inicial, la pregunta inicial de la disciplina, te aparece eso, ¿no? O sea, la disciplina tiene esa ventaja que va generando mayor facilidad, mayor acceso a esa capacidad, ¿no? Y eso funciona así, porque el cerebro lo aprende, es real. Buenísimo. Muchísimas gracias. No sé si ahora vamos a poder tener la capacidad de hacer preguntas o ya nos quedamos así como en este estado. Pero bueno, si alguien... Sí, María Eugenia. Pregunta, digamos, bueno, esto ya es una invitación directa, porque uno ya quiere... La pregunta es, la sugerencia para la aplicación de todo esto, primero hacer algo personalmente y después poderlo aplicar en uno de su ámbito, ¿no? ¿Sería la forma más ideal? ¿La forma más conveniente? Sería la forma más ideal. Sería la forma más ideal porque además, de nuevo, en esto hay mucho más de inspiración que de adoctrinamiento dogmático, digamos. Es mucho más lo que uno puede, la gente ve que hay algo ahí que sirve, ¿no? Sí. Y digamos, si uno nunca lo hizo, ¿cuál sería la mínima forma sugerida para que haya un efecto real en el cambio de hábito o en la generación de los hábitos? Sí, tal cual. La mínima, la máxima, bueno, no terminaría nunca, tal vez, pero la mínima requerida, y si es presencial, y cuánto dura, cómo debería ser. La mínima es la versión del programa, que son 4 clases, que eso, la verdad que en realidad el estándar oficial son las 8 clases, pero en 4 clases que dura un mes, es una clase por mes, por supuesto que con la práctica diaria, el compromiso siempre que empiezan el programa es que puedan comprometerse a hacer la práctica. Por supuesto que después pasan un montón de cosas que nos complican hacer la práctica y eso se trabaja, porque justamente ahí hay mucho material para que uno se conozca y se responsabilice, ¿no? Con lo cual eso se contempla. Pero un mes sería como el mínimo para decir, bueno, es un mes de práctica
es una cuestión interesante. Y después hoy, como la comunidad científica internacional, ellos dicen que con 20 minutos de práctica diaria vos podés sostener Y la última, sugerencias. ¿Hay que hacerlo presencial? ¿Se puede hacer? Porque por ahí si ustedes dictan algo o algo por el estilo, y nosotros, el que vive a 200 kilómetros, que es mi caso, ¿qué se hace? No, ¿Viajamos? No. hay propuestas virtuales y presenciales, y la verdad que, bueno, después de la pandemia, que fue como el boom de lo virtual, hemos tenido iguales resultados, la verdad. Sinceramente, no, o sea, obvio que siempre la presencialidad es suma, pero no ha habido grandes diferencias en cuanto a la gente y cuánto se ha enganchado en Claro. esto. Después depende del compromiso, sí. Siempre tenemos el mismo número de gente o porcentaje en donde hay una cantidad de gente que se engancha y hay un porcentaje más bajito que no, hay otros que lo retoman más tarde, o sea, pero es parejo entre lo virtual y lo presencial, sí. ¿Y dónde escribiríamos o preguntaríamos? ¿Hay alguna dirección? Sí, bueno, ahí Dolores le puede pasar mi mail después y Dale. podemos. Dale. Perfecto. Acá hay una consulta, no sé si va a llevar tiempo responderla, que pregunta Marina, ¿qué ventaja tiene esta técnica con respecto a una propuesta de meditación en el ámbito del yoga? Que la base es la misma. La base es la misma, sí, es parecida. Acá hay un componente teórico que es el que a ver, hay un montón de formas de hacer meditación de yoga, ¿no? O sea que habría que ver cómo lo da esa persona, pero sí, incluye movimientos en el cuerpo, sí, hay el yoga consciente, es un yoga con movimiento, y también está la caminata consciente, que es una práctica meditativa del vipassana que se recontra usa en los programas de mindfulness, sí. Y cualquiera de estas cuestiones pueden ser siempre que sea conciencia. Acá la diferencia es que el objetivo no es convertirse en un buen meditador, sino que la meditación es el ámbito en donde se favorece la posibilidad de la autoobservación para que yo pueda eso después trasladarlo a mi vida cotidiana. No es que eso se tiene muy en cuenta, pero las meditaciones pueden ser muy parecidas. Vos haces una meditación, una clase de yoga, las más ahora que muchos están en consonancia con lo que sería el mindfulness, que no es propio del MBCR, ¿no? El mindfulness es previo. El MBCR es el programa de entrenamiento, y lo que te agrega es un poco de teoría, una teoría que está basada en algunos enfoques de la terapia cognitiva sobre cómo funciona el pensamiento, cómo funciona el estrés, cómo funciona la comunicación, pero siempre en una relación en donde la práctica sea el corazón y el espíritu de esto. O sea, lo que vos observás en la práctica es lo teórico y cuestiones de la neurociencia exactamente, y en lo teórico vos tomás la práctica, y estos se realimentan a sí mismos, no se aíslan. Por ahí, si querés, en la historia de la salud en general, esto vino siempre por un carril o por otro, y esto un poco para mí que conjugan las dos cosas, ¿no? Que está bueno, ¿no? Porque los psicólogos veníamos muy teóricos y a veces los corporales venían muy corporales, y esto para mí unifica las dos cosas. Para mí es mucho para celebrar, mucho para seguir investigando y mucho para seguir aprendiendo, porque esto está como para mí medio recién empieza, así que sí, tal cual. Gracias, Mercedes. Gracias. Ahí preguntan si tenés Instagram Tengo Instagram, sí, a ver si yo debería poder ponerlo acá, ¿no? Sí. A ver. Ya tenemos que ir cerrando porque nos están faltando casi 10 minutos. Perdón, pero bueno, podemos seguir también en contacto con Mercedes además. Así que bueno, muchísimas gracias, y qué espectacular también entender de qué manera al final somos los que gestionamos nuestro tiempo, ¿no? Esos 10 minutos que nos hiciste de regalo podrían haber sido otros 10 minutos usados para cualquier otra cosa, etcétera, pero la conciencia de que podemos elegir cómo conectar, cómo parar, cuando a veces es tan difícil de creer que podemos parar y que nada se va a caer.
con eso todo, cómo comunicar, seguimos eligiendo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron, las que participaron, y a vos especialmente, Mercedes. Súper interesante. Gracias, chicos, un placer. Dolores, perdón, antes de terminar, Gracias. ¿podrías pasar el mail de Mercedes? Muchas gracias, Mercedes. Sí, ¿querés ¿Podrías ponerlo pasar vos? el mail, que somos varios los que te lo estamos pidiendo? Sí. Como el mail, a ver. No. Ahí va. Ah, ¿lo pusiste? Sí, ya lo puse. Genial, genial, buenísimo. Lo pueden ver. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el interés y estar ahí. Gracias.